estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios de mi alma, la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender por qué me amó y me libró de vergüenzas mil, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí.
Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Como dijo mi hermana Iris al principio, hoy día vamos a estar hablando sobre el ayuno y el ayuno bíblico. ¿Y por qué quiero enfatizar que es el ayuno bíblico? Porque en la actualidad hay diferentes personas y creencias y culturas que practican el hecho de abstenerse de alimentos em, por un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, en la medicina naturista se dice que es cierto, tener ciertos ayunos intermitentes ayuda con algunas enfermedades. En un contexto de conflicto hay personas que hacen huelga de hambre para presionar por ciertos beneficios, ciertos derechos. En el área espiritual tenemos varias culturas antiguas y actuales que practican el ayuno. Los griegos en la antigüedad lo hacían, los hinduistas, el islam, los budistas, los católicos incluso en cuaresma. Pero nosotras hoy día nos vamos a enfocar en lo que dice la Biblia sobre el ayuno, que no es una dieta, no es una purificación corporal, tampoco lo usamos para exigir cosas, sino que es una disciplina espiritual como lo hemos venido estudiando este año y que practicamos para someter toda nuestra vida, tanto espiritual, emocional y hasta física con el tema del alimento, someterlo al único y verdadero Dios del universo. Y me encantaba la canción que cantaba Anita porque dice, mi Dios es real. Y a ese, pues sabemos que existe un único Dios real. Y ese es nuestro Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, como dice la palabra. Entonces, solamente a Él que ofrendamos este tipo de prácticas como el ayuno bíblico. ¿Les parece si comenzamos orando? Ahora, mi Señor bendito, le agradecemos por este tiempo maravilloso que tenemos para compartir con mis hermanos, Señor. Gracias porque usted nos ha dado su palabra para poder estudiarla libremente, Señor, y poder aprender de ella lo que a usted le agrada, Señor, lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, confrontarnos con nosotras mismas, con nuestro pecado, eh, y someternos, Señor, humildemente a su voluntad. Le quiero agradecer por este tiempo, por favor, ayúdenos a aprender juntas sobre su palabra y ayúdenos, Señor, también a ponerla en práctica. En el nombre de su Hijo Jesucristo, amén. Me encanta este versículo que puse aquí al principio. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Está en Salmo 73. Y para comenzar estudiando el ayuno nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cuándo aparece por primera vez el tema en la Biblia? Tenemos que la palabra ayuno aparece varias veces a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo se usa una palabra hebrea que se dice tsum y que significa cubrir, y específicamente está referida a cubrir la boca. Y en el Nuevo Testamento, en griego, se ocupa una palabra que se dice nesteia y que significa abstinencia, escasez, falta o carencia de alimento. Entonces la vemos en distintas partes de la Biblia, pero ahora la palabra ayuno como tal recién aparece por primera vez, o sea, escrita, aparece por primera vez en el libro de Jueces, cuando los israelitas estaban en una guerra y fueron derrotados terriblemente, y en medio de su angustia los guerreros ayunaron durante ese día y le pidieron a Dios sabiduría para saber si tenían que volver a pelear con esos mismos
con esos mismos que los estaban derrotando. Entonces, a pesar de que en Jueces es la primera vez que aparece textualmente la palabra ayuno, en la Biblia se habla de la práctica de abstenerse de alimentos en otros un poquito antes. Se usa por primera vez en Éxodo 24 y 34, cuando Jehová le pidió a Moisés que suba al monte Sinaí con estas dos piedras tablas de piedra donde Dios escribió las palabras del pacto que estaba haciendo con Moisés y con el pueblo de Israel. Con relación a este evento, en Deuteronomio 9:9, lo detalla un poquito más adelante, y dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Es como una de las primeras veces que aparece la práctica de abstenerse de alimentos por un motivo directamente relacionado con Dios. Otra pregunta que nos podemos hacer es si es que el ayuno es exigido, como una exigencia, si es exigido por Dios. Y para responder esto nos vamos a ir de nuevo al Antiguo Testamento, porque sabemos que en la ley de Moisés se establecen varias fiestas solemnes para el pueblo de Israel, pero hay una en particular que es la más importante, que es el día de expiación, el Levítico 16, porque en ella el sumo sacerdote lo que hacía era purificarse a él y a su familia, purificar el tabernáculo, el lugar de reunión, y también a través del sacrificio de animales. Recuerde que sacrificaban a uno y al otro lo mandaban al desierto. A través de ese acto, esa ceremonia, se purificaban los pecados de todo el pueblo de sus pecados ante Dios. Y esto lo hacían una vez al año. En Levítico 16, 29 y 30, como vemos aquí en esta diapo, dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el séptimo mes, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. La celebración del día de expiación, la verdad es que no fue idea de los israelitas, fue una idea directa de Dios. Y cuando Él les da las instrucciones a Moisés, no les dice literalmente que no tenían que comer ese día, lo que les dice es afligir su alma. En otras versiones dice humillar su alma o negarse a sí mismo. Y al parecer, para los hebreos, esa expresión, afligir su alma, tiene una raíz literaria que está directamente relacionada con el ayuno. Desde ahí en adelante, cada vez que los israelitas querían afligir su alma delante de Dios, practicaban el ayuno como una herramienta para humillarse físicamente ante Dios, mostrando que el alimento o el deseo de comer pasaba a un segundo plano y que no era tan importante como estar en la presencia de Dios. Ahora bien, con el paso de los años, el pueblo de Israel igual tomó esta costumbre de hacer ayuno para varias fechas que ellos tenían festivas durante el año. Incluso llegaron a tener como un poquito más por mes, haciéndolo de forma individual y colectivo, pero esas fueron ordenanzas y costumbres que ellos mismos se establecieron. Y resalto esto porque es importante saber que en la Biblia no existe un mandamiento para nosotros, como el honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No existe un mandamiento para nosotros de tener que hacer ayuno, pero aunque no es un mandamiento, tampoco es una prohibición. De hecho, fue practicado por hombres y mujeres de Dios muy piadosos. Tenemos a David, Moisés, Esther, Esdras, Nehemías, incluso los cristianos de la primera iglesia, Pablo, los discípulos. Había muchas personas que practicaban el ayuno, y como vuelvo a decir, aunque no es un mandamiento, es una disciplina espiritual bastante importante. Otra pregunta que nos podemos hacer con respecto a este tema es ¿con qué propósito se usaba el ayuno en la Biblia? Y eso nos da ciertas luces también de cómo podemos nosotros usarlo ahora. En los ejemplos bíblicos que he mencionado, hay distintas razones por las que se practica el ayuno, pero sin duda la más importante, la más frecuente en realidad, es mostrar arrepentimiento por el pecado. En Primera de Samuel, si quieren me acompañan a Primera de Samuel, el pueblo de Israel estaba acechado por los filisteos y le pidieron al profeta Samuel que intercediera por ellos ante Dios. Y
si me acompañan a 1 Samuel 7, ¿alguien puede leer, por favor, 1 Samuel 7, del 3 al 6, por favor? 1 Samuel 7, del 3 al 6. ¿Lo leo? Sí. Dice, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel. Si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre de ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reúnan a Mizpa y a todo Israel, y yo oraré al Señor por ustedes. Se reunieron los israelitas en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Gracias, Meli. Si se dan cuenta, en el versículo 6, Samuel no solo los reúne para ayunar en comunidad y pedir que los libre de los filisteos, que era como el propósito por lo cual se había acercado. Lo que Samuel les hace es exhortar al pueblo directamente para que dejen los ídolos y se arrepientan de su pecado. Otro ejemplo lo podemos ver en el libro de Nehemías, cuando Jerusalén fue invadida por Nabucodonosor, murieron muchos, otros fueron exiliados y otros, los menos, se quedaron en Jerusalén, que lograron como escapar, y más de 70 años después algunos grupos comenzaron a volver de la cautividad. Y en este contexto se da este pasaje de Nehemías 1, del 2 al 6. ¿Hay alguien más que lo pueda leer, por favor? Nehemías 1, del 2 al 6. No veo todas las caras, así que si alguien la tiene, por favor. ¿Claudita? Sí. ¿Sí? ¿Lo leo? Sí. Del 2 al 6. Del 2 al 6. Nehemías 1, del 2 al 6. Llegó Hananí, uno de sus hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Muchas gracias. Si se dan cuenta, la última parte dice, bueno, lo tengo en la Reina Valera, dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En estos dos ejemplos vemos que el ayuno efectivamente es una forma de afligir el alma, como lo vimos anteriormente, pero esa aflicción se da principalmente por el pecado y por las consecuencias que trae consigo el pecado. Entonces el ayuno se usa como una manera válida de mostrar arrepentimiento y dolor por el pecado. Otros ejemplos que tenemos de propósitos por el cual se usaba el ayuno está pedir protección a Dios o en tiempos de crisis, buscar la voluntad de Dios ante decisiones o eventos importantes. En caso de duelo o luto, por ejemplo, cuando murió el rey Saúl, llega la noticia y David y sus hombres inmediatamente ayunan y otras personas también del pueblo ayunaron. Después de un desastre también, en Joel aparece también después de un desastre, aparece ese ejemplo. Y en Lucas 2:37 tenemos el ejemplo de Ana, que estaba en el templo y dice que continuamente ella hacía ayuno, así que tenía este acto de adoración, como un acto de adoración a Dios. Entonces, esos son los distintos propósitos por los cuales se usa el ayuno en la Biblia, pero como les vuelvo a repetir, siempre se reitera el tema de mostrar arrepentimiento por el pecado, eso es como lo más frecuente. Fíjense que ninguno de los... Ay, no puedo avanzar, ahí sí. Ahí sí. Fíjense que ninguno de estos propósitos tiene que ver con manipular, con los que vimos recién, tiene el propósito de manipular de alguna forma a Dios para conseguir lo que queremos.
Y vamos a ver un ejemplo bien triste, bien conocido, pero triste, de donde el rey David, después de haber pecado en adulterio con Betsabé, finalmente entiende que la voluntad de Dios no depende de nada de lo que él haga. Y eso también tiene que ser como un ejemplo para nosotros, que la voluntad de Dios nosotros no la podemos torcer, manipular, solamente por el hecho de abstenernos de los alimentos. Fíjense, vamos a leer, si alguien quiere leerlo, yo le pido que lo lean aquí de la pantalla, yo lo puse todo el texto, pero si alguien quiere leerlo, por favor, es 2 Samuel 12:9 y después vamos a leer del 14 al 23. ¿Hay alguien que quiera leerlo? Ya, voy a leerlo. Está muy chica la letra para mí. Sí, está muy chica. Ya, voy a leerlo yo, pero para que puedan ver la historia. Dice, aquí Natán se acerca a David y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Este es un pasaje, la verdad, súper fuerte, porque las consecuencias del pecado de David no solo estuvieron después, se sabe la historia que tuvo consecuencias en su familia, sino también la consecuencia inmediata fue que el hijo que que había quedado embarazada, Betsabé, murió. Y a pesar de que David confesó su pecado y que Dios le dice que lo perdonó, pero Dios no cambió su decisión, a pesar de que él rogó y ayunó y lloró por 7 días. Pero lo que más me llama la atención de este pasaje y que me impacta es el entendimiento que David tenía en cuanto a la soberanía de Dios. Fíjese en el versículo 20, dice, entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró. Es decir, a pesar de que era una decisión tremendamente dura de aceptar, David se humilló y sometió su corazón a la voluntad de Dios. Quiero reiterar esto porque el ayuno no se trata de intentar, como les decía, presionar a Dios para que nos conteste más rápido, ni tampoco sirve para intentar cambiar una decisión que Dios ya tiene. Por el contrario, el ayuno es para que Él nos cambie a nosotros, para ponernos a cuentas con Él e inclinar nuestro corazón a Dios, y no al revés. Lo que buscamos con el ayuno en particular es que nuestros corazones se alineen a la voluntad de Dios. Así, independiente de la respuesta que Dios nos dé sobre un asunto determinado, siempre podremos, al igual que el rey David, levantarnos y adorar a Dios, sea cual sea la circunstancia. Pero también más adelante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús trató este tema. Y sabemos que Dios se reveló corporalmente a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, y entonces fue Jesús quien tomó el lugar de ese sacrificio de expiación que se hacía por el pecado, como le veíamos en el día de expiación, en Levítico 16, pero ahora Jesús
no lo hacía solo por Israel, sino que lo hacía por los pecados de todo el mundo. Siendo uno con el Padre, como sabemos que fue, se despojó de toda su deidad y en total obediencia y sumisión, Jesús se ofreció a sí mismo de una vez y para siempre como una ofrenda perfecta por el pecado, como dice Hebreos 7. Esto es algo, hermanas, que igual tenemos que tener súper claro porque no existe ningún ayuno y cuesta a veces pensar que es así, pero no existe ningún ayuno, ninguna oración, ningún sacrificio, ninguna alabanza o servicio en la iglesia que pueda limpiar nuestro pecado o que pueda hacernos más aceptables delante de Dios. De verdad, nada, absolutamente nada. Eso solo lo hizo Jesucristo con su muerte en la cruz. Miren lo que dice Hebreos 10 del 1 al 14. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, como lo que vimos en Levítico, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido de una vez y para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, que fue su muerte, hizo perfecto para siempre a los santificados. Esa ofrenda es Jesucristo, nada más. A esa verdad, hermanas, nosotros tenemos que aferrarnos con dientes, muelas, uñas, con todo lo que tengamos, porque solo teniendo a Cristo como la única base de nuestra salvación, es que Él, por pura misericordia, nos ha permitido que nosotros como su pueblo presentemos alabanzas a Él, como dice Hebreos 13, como frutos de labios que confiesan su nombre. Solo por su misericordia nos permite presentar oraciones que le agraden y ayunos también que inclinen nuestro corazón al de Él. Por tanto, el ayuno, como cualquier otro acto de adoración, en el ayuno la importancia no está centrada en el rito o cuánto tiempo usted deja de comer. Porque piensen ustedes, hermana, ¿en qué le podría afectar a Dios? De verdad, ¿en qué le podría afectar a Dios que nosotros nos saltemos algunas comidas? O sea, Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Quizás después de eso, capaz que a Dios le impresione un poco, pero el Dios creador del universo, que en sus manos está la vida de todo ser humano, ¿de verdad ustedes creen realmente que Dios se escandalice con algunas horas de ayuno nuestro? No, pues hermana, el acto de abstenerse de alimentos por un periodo determinado de tiempo no sorprende a Dios, sino que nos sirve a nosotras, solamente para someter todo nuestro ser, y como le decía al principio, espiritual, emocionalmente y hasta físicamente con el tema de la comida, ante Dios. Entonces, vemos a través de la Biblia, no solo en el Antiguo Testamento, o sea, en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo, vemos que Dios lo que mira y lo que a Él le importa es nuestro corazón, hacer misericordia, obedecer a Dios. Y eso siempre ha sido así. Fíjense en Isaías 58, 3, del 1 al 8, y lo voy a leer en esta versión NTV que me pareció súper clarita. Dice, en Isaías 58, desde el 3 al 8, dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Y Jehová les responde, les diré por qué. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento y visten de tela áspera y se cubren de cenizas, que eran las costumbres que hacían junto con el ayuno. ¿A eso le llaman ayunar? Dice Jehová. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero, que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, que alivien la carga de los que trabajan para ustedes, que dejen en libertad a los oprimidos, que suelten las cadenas que atan a la gente, compartan su comida con los hambrientos, den refugio a los que no tienen hogar, denles ropa a quienes la necesitan, no se escondan de los parientes que precisen su ayuda. Entonces, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Más adelante en Oseas
podemos ver también que especifica mucho lo que Dios espera del verdadero ayuno. En Oseas 6, 4 y 6 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque, y este versículo lo conocemos súper bien, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Con este mismo pasaje, en el Nuevo Testamento, Jesús toma este pasaje de Oseas, en Mateo 12, 1 al 8, y enseña a los fariseos sobre el tema del ayuno. Aquí unos fariseos estaban cuestionando a los discípulos de Jesús porque los vieron comiendo en un día de reposo, que se supone que deberían haber estado ayunando. Y en Mateo 12, 2, ¿alguien por favor puede leer Mateo 12, 2? Si alguien quiere leer, por favor, Mateo 12, 2. Miren lo que les dicen los fariseos y después en el 7 la respuesta que les da Jesús. Mateo 12, 2. Claudita, Mateo 12, 2. Sí. ¿Sí? Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora, por favor, hermana, lea Mateo 12, 7. Un poquito más adelante. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esa es la respuesta que le da Jesús a los fariseos. Si supieran lo que significa, lo que se decía en Oseas, misericordia quiere y no sacrificio, entonces no los condenaría. Los fariseos se sentían súper orgullosos de su superioridad moral, ya que ayunaban hasta 2 veces por semana. No me acuerdo si eran los martes y los jueves, pero de verdad en unos días específicos para ayunar. Pero Jesús, en vez de condenar la práctica en sí misma, Jesús no dice en ningún momento, no quiero que ayunen. Lo que dice es que les muestra el verdadero propósito de esta práctica, recordándoles lo que Dios ya les había dicho a su pueblo en Crónicas, en Isaías, en Zacarías, en Oseas, donde repetidamente les dice que el acto físico de ayunar no tiene ningún sentido si su corazón no tiene el enfoque correcto. Ahora, esta no era la primera vez que Jesús hablaba del tema con los fariseos. Fíjense un poquito más adelante, en Mateo 9, Jesús también habla con los fariseos sobre el tema del ayuno. Nosotros vamos a leer el pasaje paralelo que está en Lucas 5, 33 al 39. ¿Hay alguien que lo pueda leer, por favor? Lucas 5, 33 al 39. Yo lo voy a leer, pero lo puedo leer de la NTV porque la letra es más grande. Sí. ¿Ya? Sí. Ya. Discusión acerca del ayuno. Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Jesús contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen el añejo es mejor. Acá cuando los fariseos que están cuestionando a los discípulos de Jesús y les dicen, oye, nosotros ayunamos un montón de veces y ustedes, mira, están puro en fiesta, digamos, puro celebrando y comiendo juntos y juntándose con los pecadores y haciendo un montón de cosas. Entonces Jesús les responde con 3 parábolas, con estas 2, con la del paño, remiendo de paño nuevo en trapo viejo y la del vino. Todo lo que está queriendo decir Jesús con esta es que
hay una nueva forma de hacer las cosas que los fariseos en este caso estaban acostumbrados y ya habían empezado, de hecho le habían tomado el gusto a hacer las cosas de una forma especial antiguamente, pero ahora él venía a establecer algo nuevo. No es que Jesús estaba dejando obsoleto el ayuno, sino que se tenía que hacer de la forma correcta, y eso es lo que trata de hacerle Jesús. Pero nos vamos a enfocar en la primera parte, en el versículo 34. Él les dijo, bueno, y lo voy a leer en la versión Reina Valera, él les dijo, ¿pueden acaso hacer con los que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Jesús les pregunta, básicamente, ¿acaso los que están de bodas ayunan mientras celebran con el novio? La respuesta obviamente es no. Uno no aflige el alma en medio de una fiesta. El ayuno, por costumbre, estaba relacionado a un tiempo de quebrantamiento, tiempo de dolor, de arrepentimiento por el pecado, por estar de luto, por una situación crítica, como ya vimos antes. Pero esta no era la situación de los discípulos cuando Jesús estuvo en medio de ellos. En el Antiguo Testamento Dios les había mostrado, se había mostrado a su pueblo como un esposo. Y ahora por fin Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, el tan esperado príncipe, el Mesías, el rey de Israel, había llegado para traer el reino de los cielos, declarando que Él es el novio. Pero ahora, ya no solamente de un pueblo, sino de todo un cuerpo de creyentes que formaban la iglesia. Como dicen en Mateo y en Apocalipsis, la iglesia es la novia de Cristo. Entonces, fíjense, de nuevo vamos a leer el versículo 34. Y Él les dijo, ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Y fíjense lo que dice ahora, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces ayunarán, ¿cuándo? Cuando el novio les sea quitado. Después de la muerte y de la resurrección de Jesús, Él regresaría con su Padre a los cielos y durante ese tiempo los discípulos ayunarán. Ese es el tiempo a que se refería Jesús en este pasaje, desde su resurrección hasta su segunda venida. Porque los cristianos que formamos la iglesia, que somos la novia de Cristo, anhelamos profundamente su venida y esperamos con ansia reencontrarnos con nuestro Salvador. En este nuevo contexto que establece Jesús con su venida, las costumbres que se venían arrastrando del sistema anterior ya no son adecuadas para la nueva realidad de la presencia y del reino de Dios. La aflicción del alma por el pecado, que caracterizaba al ayuno en el Antiguo Testamento, en realidad ahora ya no representaba todo el gozo por la maravillosa obra de redención, de salvación del Señor Jesucristo en la cruz. Antes de Cristo y después de Cristo, como yo les decía, la práctica del ayuno se mantiene, pero ahora se hace sobre la certeza, la seguridad absoluta de que Cristo es nuestra esperanza de gloria, como dice Colosenses. Y tiene como propósito someter por un tiempo nuestras ganas de comer para despertar en nosotros el hambre por las cosas de Dios, disfrutar de su presencia y llenarnos por completo de toda la plenitud de Dios. Entonces ya con esto que hemos estudiado, hermana, que hemos venido, bueno, aquí está el versículo 34, podemos dar una definición de lo que es ayuno. El ayuno es la decisión de un creyente de abstenerse voluntariamente de alimentos por un periodo determinado de tiempo para humillarse ante Dios, alinear nuestro corazón a su voluntad y mostrar dependencia absoluta de Él. Y yo destaqué ciertas palabras porque el ayuno es una decisión que requiere una planificación anticipada y que se ajuste en realidad a la realidad de cada una. También en esta definición vemos que el ayuno es una decisión del creyente, porque esta solo tiene un valor espiritual, el valor espiritual que le asigna la Biblia cuando es practicado por hombres y mujeres que han creído y reconocido a Jesús como su Salvador personal. Si no, no tiene sentido. Fuera de ese contexto, digamos, no viendo a Dios como el único Señor y a Jesucristo como nuestro único Salvador, es una práctica alimentaria nomás. Y por último, vemos ahí que el ayuno es una decisión de los creyentes que toman voluntariamente. Es decir, que nadie debería presionarnos a participar en un ayuno. No puede ser algo impuesto, sino que se trata de una disciplina que es importante que aprendemos que puede enriquecer nuestra vida personal y que por ello debemos estar en completa libertad para llevarla a cabo. Ahora, también vemos que Jesús nos enseña sobre los peligros del ayuno.
Y no nos vamos a referir a los peligros físicos, sino que a los peligros espirituales del ayuno. En Mateo 6:18 Jesús dijo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los perdón, voy a leer, ¿alguien puede leerlo? ¿Alguien que lo tenga ahí? Mateo 6, del 16 al 18. ¿Lo leo? Sí, Claudita. claro. Sí. Ya. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, y para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Fíjense que al principio Jesús no dice si es que ustedes llegaran a ayunar, sino que Él dice cuando ustedes ayunen. Es decir, da por sentado que los discípulos van a ayunar. Y por eso Él les dio estas recomendaciones. Después de que Jesús pone el ejemplo de los hipócritas, cuya motivación personal era ayudar para tener admiración humana, el mayor peligro del ayuno, hermanas, como vemos ahí, es el orgullo. Y es el orgullo que todos nosotros tenemos, en mayor o menor medida. Todos tenemos orgullo en nuestros corazones. Y ese es el principal peligro de ayunar. Yo les voy a mostrar una cita que me encantó de un hermano, pastor, teólogo, que se llama John Piper. Y son súper duras sus palabras. Fíjense lo que dice John Piper en un libro precisamente del ayuno, que es el que usé también para hacer este estudio. Dice, ¿quién de nosotros o nosotras no ha sentido lo reconfortante que es ser admirado por nuestra disciplina, o por nuestro celo, o por nuestra devoción? Pocas cosas son tan gratificantes al corazón del hombre como las que son engrandecidas por nuestros logros, especialmente los morales y los religiosos. Somos inclinados a hacer todo esto debido a nuestro insaciable apetito por las alabanzas de los hombres. Es fuerte, es fuerte la forma en que él lo plantea, pero tiene razón. En nuestro corazón hay orgullo, siempre, en mayor o menor medida. Y este es uno de los grandes peligros, el satisfacer nuestro corazón con la admiración de las demás personas y no con la llenura del Espíritu Santo. Pero Jesús no se dedica, fíjense en este pasaje que leyó la hermana Anita, no se dedica a increpar a los hipócritas, a empezar a decirle, no, mira cómo son las cosas así, sino que él solamente dijo en el pasaje que leyó ahí de Mateo 16, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, si con ayunar lo que buscas es la admiración de los otros, bueno, eso es lo que vas a obtener. Admiración humana, pero nada más. Olvídate que lo que vas a obtener es algún tipo de enriquecimiento espiritual de parte de Dios. Solo obtendrás lo que andabas buscando, lo terrenal, que es la admiración de los demás. Entonces, es bien fuerte lo que plantea Dios cuando les dice a los demás, a los fariseos, les dice, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Otro peligro en nuestro ayuno es que solo busquemos que Dios nos responda una petición. Perdón, la diapo, ahí está. Ese era el peligro, el orgullo y la consecuencia es, bueno, van a tener esa recompensa. Otro peligro del ayuno es que solo busquemos que Dios nos responda una petición, pero que en realidad no estemos buscando a Dios. Y aquí vamos a ver cómo el ayuno y la oración están súper entrelazados. Siempre nos encontramos juntos en la Biblia, porque podemos orar sin ayunar, pero jamás vamos a poder ayunar sin orar. Se requieren, están completamente relacionados. La oración, al igual que el ayuno, es un acto de oración, de adoración, donde Jesús mismo nos enseñó en el modelo de Mateo 6, el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y si el ayuno no es para alguna de estas tres cosas, no es para disponer su cuerpo, para santificar el nombre de Dios,
no es para expresarle a Dios cuánto anhelamos su venida, o si el ayuno no es para declarar que nos sometemos a la voluntad de Dios en cualquier cosa que le estemos pidiendo, entonces la motivación va a ser la incorrecta. El ayuno, conforme a la manera que tiene Dios de verlo, es exclusivamente una profunda y desesperada hambre por Dios, donde oramos y buscamos su rostro y nos humillamos ante Él por nuestros pecados. ¿Les suena conocida ese pasaje? Está en 2 Crónicas 7:14. Dice, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo sé que es una canción, además muchos la conocemos, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré. Oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es ahí cuando Dios va a escuchar. Entonces, aquí les queremos dar igual unos datos para poner en práctica el ayuno, algunos datos útiles. Y el primero es que planifique su ayuno. No importa si usted tiene hijos o no, si usted está casado o no, si usted trabaja fuera o dentro de su casa, lo cierto es que todas tenemos un montón de cosas que hacer durante el día y tenemos rutinas que ya estamos acostumbradas, cosas que seguimos a diario. Por lo tanto, no intente meter el ayuno dentro de sus quehaceres, sino que planifícase para dejar de lado sus quehaceres y disfrutar de un tremendo banquete espiritual. Algunos datos prácticos que podemos hacer es hacer un programa simple, nada elaborado, escriba nomás en un papelito, un cuaderno, una agenda, algo que pueda dejar pegado en un lugar visible y donde define una fecha determinada y se comprometa ante Dios a cumplirlo. Porque es re fácil después, no, pucha, hoy día ya empecé a comer, hoy día ya se me olvidó en la mañana y ya agarré alguna cosa, ya se me olvidó. Entonces, mejor planifícalo para que no se le olvide, para que desde la mañanita pueda estar centrado en qué se va a hacer su plan, una cita con el Señor durante su día. Y esto también nos sirve planificar porque no se trata, no es solo por la comida, porque imagínense si es que uno dice, ya voy a ayunar y justo ese día está de cumpleaños, no sé, o va el cumpleaños de alguien. No se trata tampoco porque vaya a haber comida súper rica y nos vamos a tentar, sino que tiene que ver con el tiempo que invertimos en desarrollar estas actividades. Tampoco es que vamos a estar estáticas todo el día frente a la Biblia contemplando la nada, sino que si queremos dedicar un tiempo especial con Dios, como les decía, hay que tratar de minimizar las cosas que nos distraen. Por ejemplo, deje cocinado el día anterior. Por ejemplo, yo me demoro como 1 hora, 1 hora y media en cocinar y en tener listo el almuerzo, y es 1 hora extra que voy a tener, que si dejo preparado del día anterior voy a tener para dedicarle al Señor. Las que tenemos niños pequeños, por ejemplo, les sugiero elegir un día donde puedan compartir el cuidado de sus hijos con sus esposos, para así tener un poquito más de tiempo para el Señor. Otra cosa que puedan hacer en esto de planificar el ayuno es escribir algunas cosas que quieren hacer durante su tiempo, como por ejemplo, tener tiempo de alabanza, tener tiempos de lectura bíblica, estudiar pasajes específicos de la Escritura, escribirle una carta al Señor. Si le gusta una música, puede hacer un playlist, un listado de canciones que usted puede ir escuchando y disfrutando durante el día. Llévele la misma comida que usted iba a disfrutar ese día, llévesela a alguien que lo necesita. Haga un listado de oración por hermanos que están enfermos, interceda por ellos. Decida hablar de Cristo ese día con la vecina que tanto quizás quería evangelizar. En fin, hay muchas cosas que podemos organizar y planificar para que este tiempo de ayuno sea enriquecedor para nosotros. Otra cosa también es defina un propósito para su ayuno. Cuando uno es intencional en preguntarse por qué estoy haciendo este ayuno, es más fácil no perder el enfoque. Si usted en su ayuno quiere pedirle a Dios que lo libere, por ejemplo, de la consecuencia de cierto pecado, ¿no sería mejor dejar el pecado en vez de estarle pidiendo al Señor que lo libere? Entonces, cuando nosotros escribimos o definimos, plasmamos en algún lugar el propósito, nos enfocamos mejor. El propósito, como hemos visto en los ejemplos bíblicos, puede ser ponerse a cuentas con Dios, puede ser arrepentirse de un pecado en particular con el que estoy luchando, buscar la paz o el consuelo de Dios en medio de una situación difícil, como lo hicimos, por ejemplo, esta semana, ayunando con respecto a la situación de la hermana Alicia. Rogar a Dios por la salvación de personas específicas, orar por las misiones mundiales, pedir ayuda para enfrentar una tentación,
buscar sabiduría de Dios para una decisión importante. Hermanas, Dios conoce nuestros pensamientos. La Biblia en Salmo 139 dice que Él conoce nuestros pensamientos aún antes de que salgan de nuestras bocas. Entonces no tengamos temor en estos tiempos de derramar nuestro corazón ante Él, pero siempre tenga presente que lo que buscamos es alinearnos a la voluntad de Dios y no al revés. Otro tip útil para hacer el ayuno es entregar su ayuno a cierta hora y definir una hora de término. Recuerde, todos tenemos circunstancias y rutinas diferentes, pero si usted trabaja con un turno de noche, por ejemplo, y al otro día tiene que hacer ayuno, ¿qué cree que va a pasar? No le va a resultar, lo más probable es que se quede dormido, porque usted necesita dormir en realidad. O si usted hace medio ayuno, decide hacerlo hasta las 2 de la tarde, pero se levanta a las 12, ¿va a tener algún sentido? No, pues. Si en realidad lo que buscamos es que el Señor nos enseñe a nosotros a través del ayuno. Obviamente no hay una regla, no hay una regla en la Biblia para decir cuánto tiempo tenía que ayudar, pero en la Biblia encontramos varias opciones. Hay personas que lo hicieron por un día, una semana, 3 días, en fin. Y una opción que encuentro súper buena es es entregar el ayuno al Señor la noche anterior. Y eso nos ayuda a organizarnos mejor desde el momento que abrimos nuestros ojos, ya sabemos que tengo un compromiso con el Señor ese día y ese tiempo que definí está completamente dedicado a Él. Otro dato útil para realizar nuestros ayunos es establecer una meta realista. La idea del ayuno es acabar con el pecado en nuestra vida, no que por causa del ayuno acabemos con nuestra vida o acabemos con nuestra salud. Recuerde que no porque nosotros duremos más horas ayunando va a ser más santo o vamos a impresionar más a Dios. Si usted toma regularmente un medicamento, no lo suspenda. De hecho, unas personas cuando hicimos el ayuno por el tema de la hermana Alicia nos llamaron preguntando qué hago. No suspenda sus medicamentos, el ayuno no es de medicamentos, es de alimentos. Y es mejor siempre si es que es primera vez que lo va a hacer, establezca metas cortitas, pero cúmplalas con el Señor. Si usted se compromete con el Señor, cúmplalas. Y ya entrando en el área de la salud, nuestra hermana Matías Faunde me explicó algunas cosas que es súper interesante ver que en términos generales todos hemos sido diseñados por Dios para tolerar tiempos de ayuno. Pero si usted tiene cualquier condición de salud que cree que puede ser riesgoso, como por ejemplo una enfermedad hepática, el hígado, si usted tiene algún tipo de diabetes, si usted usa insulina, tiene riesgo de hipoglicemia, hipotiroidismo, enfermedades de base, es mejor que pregunte primero, váyase con calma y tome ciertas precauciones. Mira, nuestro hermano Matías súper solidariamente nos dejó la puerta abierta, por si tenemos alguna pregunta podemos acudir a él para hacer. Y el último tip, hermana, de nuestros tiempos, para poner en práctica nuestros tiempos de ayuno, y que yo creo que por lejos el más importante, es disfrute su tiempo con el Señor. Que este tiempo que usted está completamente enfocada en el Señor y organizado y tiene preparado palabra de Dios para su vida y está alabando y está derramando su corazón ante Dios, que sea gozoso para usted, independiente de la situación que esté pasando, independiente de la respuesta que le dé Dios, que usted encuentre gozo en dedicar, en humillarse ante el Señor, en postrar su vida ante el Señor, en inclinarse ante el Señor. Fíjense lo que dice Salmos 16:11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esas delicias son las que queremos disfrutar en nuestro tiempo de ayuno. A algunas nos es súper difícil hacerlo, pero eso es lo que encontramos cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor. Gozo y el disfrute de las delicias del Señor que son para siempre. ¿Les parece si terminamos orando? Voy a dejar de compartir pantalla para verlas a todas y les pido que tomamos un tiempo de oración. Amado bendito Salvador, Dios Santo, Rey de Reyes, Padre nuestro, Señor misericordioso que nos ha salvado, que nos ha rescatado de nuestro pecado.
Gracias, Padre, porque en su palabra encontramos riquezas tan hermosas, Señor. Gracias porque en su palabra encontramos benditas palabras que vienen de usted, Señor, a las personas que usted les habló, a los profetas, a Jesús mismo. Esas palabras, Señor, ayúdanos a disfrutarlas, a que podamos encontrar gozo, esperanza, paz, tranquilidad, confianza en su palabra, que podamos eh, alegrarnos porque sabemos que gracias al sacrificio de Jesucristo tenemos una esperanza eterna a la que estamos tremendamente aferrados, pero no es porque nosotros lo hagamos, Señor, sino porque usted nos sostiene. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en usted, someternos a su voluntad, independiente cuál esta sea. Ayúdanos a disfrutar, Señor, de saber que somos hijas del Rey. Ayúdanos, Señor, a contarle diariamente a otros, Señor, sobre el gozo de su salvación. Cuánto mejor, Señor, es cuando nosotros evangelizamos, no porque nos hayamos aprendido un versículo en particular, sino porque estamos mostrando nuestra vida, cuando estamos contándole a otros lo que usted hizo en nosotros. Ese testimonio, Señor, que sea un testimonio de gozo, agradable a usted, para poder que otras personas le conozcan y también quieran llegar a sus pies, Señor. Le ruego que usted bendiga a cada una de mis hermanas, que nos bendiga como iglesia, que nos sane, Señor, que nos limpie, que nos ayude a ser obedientes a usted, Señor, y poder juntos ir edificándonos, Señor, como iglesia hasta el día que usted venga. Gracias, Señor, por este tiempo y ayúdenos, por favor, a poner en práctica estas disciplinas espirituales, enfocándonos 100%, Señor, en usted. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.